Hoy, con la ayuda de Dios y por su bondad, vamos a tener la cena del Señor, una ordenanza. De paso, eso está en la lección número 11 que corresponde hoy del discipulado, la ordenanza, las ordenanzas. Una es el bautismo, otra es la cena del Señor. Y les invito a que todos ustedes, hermanos, se pongan en eso y llenen esto. Pero el sufrimiento de Cristo es el segundo mensaje. Cada ocasión como esta estamos exponiendo Isaías 53 y les invito a que busquen en sus Biblias Isaías 53:1. Por favor, ahí está el pasaje del cual vamos a exponer la palabra de Dios. Y yo les suplico a todos que de una manera u otra me ayuden hoy en mi debilidad, orando por mí mientras la palabra se expone. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el Señor? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Lo voy a leer por segunda vez. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Acompáñenme en oración, por favor. Oh Señor, tu palabra es clara, profunda, coherente y necesaria, y tu siervo tiene gran debilidad, insuficiencia. Ven, Señor, y háblale a tu pueblo aquí reunido. Que cada persona aquí pueda ser confrontado, evaluado por tu Espíritu y salga con la resolución de aceptar y no rechazar a Cristo. Por Él te lo pedimos. Amén. Lamentablemente, el corazón humano siempre tiene argumentos para salir en contra de lo que dice Dios. Y yo recuerdo aquel hombre que se puso a cuestionar el poder de Dios. Y él decía, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿crees que Él puede hacer todo lo que Él quiera? Y la respuesta es afirmativa, sí. Entonces él planteó lo siguiente, en una universidad proclamada como atea. Él dijo, bueno, entonces si Él es todopoderoso, ¿puede Él crear una piedra que sea tan grande que Él no pueda cargar? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Dios puede o no puede crear una piedra tan grande que Él no pueda cargar? ¿Qué creen ustedes? La intención es que si dice que sí, entonces no es todopoderoso porque después no la puede levantar. Pero si dice que no, entonces no es todopoderoso para crearla. Y la respuesta es sencilla. Dios no es un monstruo. Su poder está sujeto a su sabia voluntad. Por lo tanto, si en un momento Él quiere crear una piedra tan pesada que no la pueda levantar, la crea. Y si después dice, ahora es necesario que la levante, entonces con la misma fuerza la levanta. Dios obra poderosamente conforme a su voluntad descrita en su palabra. Y la necedad del hombre siempre busca un argumento para negar y elevarse contra Dios. Pero entienda algo, todo hombre es un adorador. Toda persona adora algo, alguien. Algunos adoran su auto. Algunos adoran su fama, su nombre, su casa, su profesión. Y algunos se adoran ellos mismos y ni cuenta se dan. Todo el mundo adora algo. Entonces, cuando la gente adora mucho su pecado, su pasión, odia a Dios. Porque Dios le sale al frente a lo que adoran y a lo que más aman. En este pasaje, nosotros acabamos de leer una pregunta inquietante. Todo predicador espera que su mensaje sea creído y recibido, pero él hace la pregunta, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y es interesante que este capítulo 53, como dijimos en la vez anterior, realmente debió comenzar
en los últimos 3 versículos del capítulo anterior. Estas divisiones de capítulos y versículos no son inspiradas, las pusieron después los traductores para poder leer el libro, ubicarnos. Y es así como termina el capítulo 2:52, versículo 15. Y él, hablando del Mesías prometido, él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. En sentido general, lo que está diciendo es que el mensaje correría y muchas personas que antes habían menospreciado al Señor, algún día lo verán en su gloria, en su trono, y quedarán asombrados de quién vino a ser aquel que fue humillado en la cruz. Pero ahí entonces hace una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? La doctrina del evangelio es el mensaje, y es bueno definirlo primero. ¿Cuál es el mensaje del cual están hablando? El evangelio. El mensaje del cual se está hablando aquí, oiga, ¿cuál es? El mensaje de que Jesús de Nazaret es el Mesías o el Cristo, la persona de él, su propósito, su misión, su ministerio. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Ese es el mensaje. Y la pregunta es, ¿quién ha creído ese mensaje? Un mensaje maravilloso, ¿eh? Es más, óigame bien, no hay un mensaje más maravilloso en la faz de la tierra, nunca lo ha habido ni lo habrá, más glorioso y atractivo y consolador que el mensaje de que Dios hizo hombre, murió en la cruz para el perdón de pecadores, a fin de que mueran y entren a una eternidad gloriosa y gozosa con Dios. No hay mensaje más maravilloso. Porque cuando la gente llega al cementerio, no, a la funeraria, a la muerte, como lo he dicho antes, en ese momento lo único que importa es Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. No es verdad que hay purgatorio, ¿eh? No existe en la Biblia y es un cuento inventado para consolar a los parientes de perversos que murieron sin Cristo. ¿Qué pasó ahora? No, hay un sitio ahí, el purgatorio. Si ustedes hacen esto, pagan esto, lo sacamos de ahí. Eso no es verdad. No existe. Murió. O va a la bendita presencia de Dios, o va al tormento eterno del infierno. Repito, esta parte me encanta decirla. Esta no me gusta decirla, pero mi deber no es decir lo que me gusta, sino lo que Dios dice en su palabra. Habiendo establecido eso, el mensaje es el evangelio. Oiga ahora, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y lo primero que encontramos aquí es un rechazo. No nos sorprenda, Jesucristo ha sido, es y será rechazado. En segundo lugar, aquí hay una causa para el rechazo, y eso lo vamos a ver. Y finalmente un remedio. Si tú te das cuenta hoy de que en tu corazón rechazas o has rechazado a Cristo, yo te voy a dar el remedio para que salgas de esa condición de maldición. Porque es una maldición rechazar a Jesucristo. Un rechazo. Miren cómo dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Este capítulo 53 está lleno de afirmaciones del rechazo que sufrió Cristo. Y de paso, si alguna vez tú has sido rechazado, piénsalo bien, tú puedes entender por lo que Jesucristo pasó. Él fue rechazado. Dice el versículo 3, voy a leer en Isaías 53, fue despreciado y rechazado. Y como él está escribiendo a judíos, él dice, nosotros le dimos la espalda, desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. ¿Usted no se ha pasado en alguna vez de frente con alguien que usted conoce, pero esa persona en ese momento no lo quiere reconocer y se hace que no lo vio? Eso es lo que dice aquí. Le quitamos la mirada, lo vimos y nos hicimos que no lo vimos, del rechazo. Es como que tú digas, con eso no me quiero juntar, con eso no me quiero mezclar. Versículo 7. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, azotado para que pudiéramos ser sanados. Oprimido y tratado con crueldad. Él fue rechazado, fue tratado como lo más bajo, como un criminal sucio. El versículo 8. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. ¿Usted sabe lo que es que una persona se muera y a nadie le importe eso?
Ahora, en el Nuevo Testamento también nosotros nos encontramos con el rechazo de Cristo. En Mateo capítulo 8, escuchen, versículos 33 y 34. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad. Déjeme darle el contexto. Jesús le saca un demonio a un hombre. Y cuando le saca el demonio a ese hombre, se corrió la voz y vinieron corriendo de la ciudad a verlo. Y cuando lo vieron a Jesús allí, dice la Biblia, contaron a todos los que había sucedido con los endemoniados. Y entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Oiga, le acaba de sacar un demonio a un hombre loco. Y de repente, en vez de decirle, quédate aquí, vamos a hacerte una casa, oigan lo que dice la Biblia. Les rogaron que se fuera y los dejara en paz. Marcos 6. Jesús salió de esa región, regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. Y el día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros. Porque Jesús era un hombre común, normal. Y cuando lo oyeron hablar así y hacer esos milagros, dijeron, ¿y de dónde te sacó eso? Versículo 3. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas, Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. De paso, oigan cuántos hermanos tenía Jesús. No nos engañemos. Esta semana una persona se ofendió conmigo y me habló mal porque yo le dije que María no se había quedado virgen, que ella tuvo otros hijos. Y nadie me juega con mi virgen y me cerró. Entonces, mire, oiga lo que dice la Biblia. Olvídese de mí, escuche. Un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, está hablando de su familia, José, Judas, Simón, todo eso lo parió María, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Él fue rechazado. Lucas 4, 28. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa, se levantaron de un salto, lo atacaron, lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad y querían arrojarlo del precipicio. Pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Mire, Jesús es famoso, claro, pero también es así, rechazado. Lucas 17, 25. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Lucas 23, 16. Lo haré azotar, dijo Pilato, luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y una voz de la gente decía, mátalo. Juan 11, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Y Juan 5, Jesús dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Juan 12, pero todos los que me rechazan a mí, y eso es muy importante, y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Oiga, rechazar a Jesús es rechazar el mensaje de Jesús. Nadie puede decir, yo creo su mensaje, pero a él lo rechazo. No, no, no. Ambas cosas van juntas. Ahora bien, es interesante que usted sale a preguntar por ahí. ¿Usted rechaza a Jesús? ¿Qué cree usted que le va a decir la gente? ¿Que sí o que no? Piensen un momentico. Amigos, personas que usted conoce. ¿Usted rechaza a Jesús? Claro que no. Segunda pregunta, ¿usted cree en Jesús? Claro que sí. Pues les tengo una noticia. Escuche la Biblia otra vez. En Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. En otras palabras, ¿usted cree que el diablo cree en Dios? Pero claro que sí. Por más diablo que sea, él sabe que Dios es real. Pero sigue siendo diablo y como diablo está condenado. Por lo tanto, entiéndame ahora, hay una fe intelectual, una fe emocional y hay una fe salvadora. De esa es que estamos hablando. Usted puede decir, sí, yo creo que Dios existe. Yo creo que Jesús realmente vivió. Yo creo que fue un gran salvador. Yo creo que he visto muchos cambios en muchas personas. Todo eso está bien. Pero la pregunta es, ¿qué es Jesús para ti? En tu corazón. ¿Qué lugar tiene Jesús en tu corazón? Y eso es lo que dice si has rechazado o no has rechazado su mensaje.
La fe salvadora, ¿saben lo que es? Es aquella fe que sabe que yo no puedo entrar a la vida eterna porque estoy perdido por mis pecados. La fe salvadora produce primero un sentido de culpa en el corazón, de insuficiencia, y tiene que huir a Dios y decirle: sálvame, límpiame de mi maldad, quítame mi pecado. Y cree que Jesucristo murió en la cruz en mi lugar. No que Él murió por pecadores, no, Él murió por mí y Él es mi Salvador. La fe salvadora lleva a una satisfacción tal que, como dice la Escritura, es como una persona que tiene un terreno y de repente tiene sus bienes, encuentra una perla y vende todo lo que tiene para quedarse con esa sola perla preciosa. La fe salvadora transforma la mente, transforma la forma de ver la vida, la forma de hablar, la forma de tratar a los demás, la forma en que yo vivo en lo público y en lo secreto. Es, como la Biblia dice, un nuevo nacimiento. Es una muerte al pecado y ahora vivir para Jesucristo. Eso es la fe salvadora, es una transformación. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos años tiene? En el caso mío, como ustedes saben, parezco de 30, pero ya yo tengo 64 para 65. ¿Por qué? Porque el 26 de mayo de 1959, dicen mis padres, hay un registro que dice que yo nací ese día. No hay duda. De la misma manera, hay un nacimiento espiritual. Y los que han nacido de nuevo son una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Fue ladrón, ahora no es ladrón. Dice Pablo, el que robaba, que trabaje para dar y compartir a otros que tienen necesidad. Aquel que era inmoral, adúltero como aquella mujer, Jesús le podía decir en el poder que solo Él da: ahora vete y no peques más. Cuando viene el deseo de la inmoralidad, aquellos que han nacido de nuevo tienen el poder de la resurrección y le pueden decir a ese pecado: no más, no más. Ahora tengo un Salvador. Oh, pastor, ¿quiere decir que nunca caen? Claro que caen, pero se levantan corriendo. Esa es la fe salvadora. ¿Quién ha creído a ese mensaje? Esa es la pregunta. Me gusta como lo pone el pastor John Piper. La fe en Cristo no es salvadora a menos que incluya una dimensión afectiva de atesorar a Cristo. Atesorar a Cristo, estar con Él, conocerlo. Yo se lo he dicho varias veces a ustedes, pero cuando uno va poniendo 7 edades, repite las cosas. Óigame otra vez. Yo recibí la llamada de que mamá estaba muy enferma. Y manejé rápido de Chicago hasta Massachusetts. Cuando llegué todo el camino decía, bueno, ¿qué le voy a decir a mamá? Porque ya ella sabía, había oído. Sabíamos que su tiempo estaba contado. ¿Cómo la consuelo? Cuando llegué, digo, mamá, tú sabes que según los médicos ya parece que llegó el tiempo. Me paró. Y yo seguí hablando, porque tenía que terminar mi mensaje muy bien elaborado. Y tú vas a ver a tu mamá. Me volvió a parar. Me dijo, lo único y lo que más quiero es conocerlo a Él, a mi Salvador. Wow, en ese momento yo dije, bien, esa es la fe salvadora. Atesorar a Cristo. Él es todo para mí, no quiero ofenderlo. Él es mi placer, mi prioridad. Algún día quiero verlo, quiero conocerlo. Pero mientras tanto me deleito en Él. Esa es la fe salvadora. ¿Amas tú a Cristo de esa manera? Ahora vamos a mirar en segundo lugar la causa del rechazo. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Y la causa de este rechazo está en los versículos siguientes. Y yo voy a dar esa causa en 2 razones básicamente. En primer lugar,
La persona del Salvador no es atractiva a la carne. La persona de Jesús no es una persona atractiva a la carne. Cuando uno piensa en un héroe, piensa quizás en alguien como The Rock. ¿Usted ha visto los brazos? El look, así como un héroe. Cuando usted piensa en una celebridad, usted piensa en alguien que tiene, pues es una palabra rara, que ni sé bien lo que significa, pero creo que me van a entender, cierto glamour. Es ahí, ¿verdad? Yo sé que ustedes van a entender, yo no sé lo que significa, pero me entendieron. Mire, usted espera ver a alguien así. Usted espera encontrarse con alguien que pueda tener una presencia impresionante. Mire, hay personas, yo no sé si por feo, por grande, yo no sé por qué, que llegan a un sitio y todo el mundo sabe que alguien llegó. Usted ve que la gente lo mira de arriba abajo. Ese es el concepto del héroe. Las películas buenas son las que el héroe mata a todo el mundo y sale vivo. Pero cuando muere al final, la gente no le gusta. Ok. Jesús decepciona a la gente. Oiga cómo lo dice aquí este mismo capítulo, versículo 3. Dice, versículo 2. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como una raíz en tierra seca. Y ahora mire, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Mire, el cielo va a ser una gran sorpresa, porque nos han metido por todas partes que él era un hombre con una figura atractiva, con pelo largo y unas facciones atractivas. En conclusión, que no era feo, pero la Biblia dice, oiga, ¿cómo usted interpreta eso? Vaya a ver, mire, explíquemelo usted. No había nada hermoso en él. A mí me encanta esa porción. ¿Por qué será? No había nada hermoso en él, o sea, no era un galán. Por eso fue que cuando Judas lo iba a entregar, él le dijo a ellos, él no le dijo, mire, al rubio. Él no le dijo al más alto, al más fuerte, al de los brazos grandes. No, tengo que darle un beso, porque él te lo ve y se mezcla con todo el mundo. Al que yo le dé el beso, sois. Porque no tenía apariencia de grandeza. Entonces, un Salvador que a usted se lo presenten, usted está en angustia, usted está en condenación, usted está en desesperación, y le dice, mira tu Salvador, y llega este. Y es el que me va a salvar. Miren, no sé ustedes, pero le voy a hacer una confesión. En mi necedad, a veces yo en el aeropuerto, en todos estos viajes, ando chequeando a ver cómo se ven los pilotos. No sé por qué. Pero si a mí me llega un pilotico, mira, que usted lo ve así, y ¿cómo ese hombre va a despegar ese avión? No tiene nada que ver, hermanos, no tiene nada que ver. Pero yo espero encontrarme un hombre que se vea bien. Se lo digo claramente. Le voy a hacer una confesión para que ustedes vean que yo soy honesto con ustedes. Un día estaba volando yo en el contexto de Nebraska, en un aeropuerto. Y el piloto llegó, que yo dije, con ese peso que ese hombre tiene, no se va a poder meter ahí. Pues mire, se metió. Y cuando él dobló en esa pista, el avión se remeneó. Yo dije, yo sabía que ese hombre no sabía manejar avión. No podía. Uno espera encontrar a alguien que se asemeje al propósito de lo que está pasando. Entonces, cuando la gente veía a este hombre con esa apariencia, decía, este no puede ser el Salvador. Y esa era la mente de los judíos. Él no tenía la apariencia que los judíos esperaban de uno que viniera como un rey. Él era un rey. Por eso Dios estableció que Pilato pusiera encima de la cruz el rey de los judíos. Él era el rey, pero no un rey al estilo y la forma de este mundo. Su reino no es de este mundo, él decía. Y los ciudadanos de este reino pasan dificultad, pasan trabajos, pasan por todas las cosas, pero él como un poderoso gigante los acompaña, los sostiene, y el poder de ese Salvador se hace manifiesto en las más duras pruebas de esta vida. Es como una cosa que usted dice, yo pienso que me voy a volver loco con esta prueba, con este dolor, pero no se vuelve loco.
Porque el Señor le sostiene. La segunda razón por la cual no reciben este mensaje, y por favor entiéndanme que estoy hablándole con mi corazón claro conforme a la Escritura, es que el mensaje del Evangelio, escúcheme, es antinatural para la mente humana. El mensaje del Evangelio es antinatural para la mente humana. Se lo voy a poner con algunas preguntas y ustedes me van a responder. La Biblia dice, en primer lugar, que es Dios el Padre que da a su Hijo a morir en la cruz. Y ahí lo abandona su único hijo. Ahora oigan las preguntas. ¿Qué pensaría usted de un papá que él, en lugar de sufrir él pone a sufrir a su hijo? Y él se deleita en eso. ¿Cómo podemos nosotros definir a un papá que no solo permite, por favor entiéndanme bien que estoy escogiendo mis palabras, no solo permite que su hijo vaya a la muerte humillante, dolorosa y cruel de la cruz, sino que lo ordena? Miren, no vayan a pensar que la separación del padre con el hijo fue un drama. El diablo y todos sus ángeles arrebatándole al hijo y el papá, no, sí. Y finalmente todos los demonios de alguna manera se lo arrebataron al padre. No, la Biblia dice que Jesús fue entregado, crucificado por el determinado consejo de Dios. Y este fue un cordero sacrificado antes de la fundación del mundo. Entonces un padre que entrega a su hijo a morir, yo no lo comprendo porque yo no haría eso por ninguno de mis hijos. No, yo no lo haría. Pero ¿cómo podemos aceptar una verdad así? Porque es antinatural a la mente humana. Pero le hago la tercera y última pregunta. ¿Qué clase de corazón tiene un papá que decide matar a su hijo en lugar de matar a sus enemigos? ¿Ustedes ven que esto es realmente antinatural? No. Todos nosotros hemos pasado por situaciones con nuestros hijos. Y yo estoy segurito, que cuando un padre recibe una noticia de un hijo con cáncer o un hijo enfermo, dice, Señor, llévame a mí y sana a mi hijo. Toma mi vida y deja a mi hijo. Pero el padre no hizo eso. Él lo entregó. Eso para nosotros es antinatural. Y escuchen la Biblia. Este mismo capítulo, versículo 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Nosotros pensamos que la muerte de Jesús fue un castigo de Dios. Y verdaderamente fue un castigo de Dios, pero no por los pecados de Jesús, sino por los pecados tuyos y los pecados míos. Fue un castigo. Versículo 5 de Isaías 53. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones. Él fue aplastado por nuestros pecados. Ahora oiga, todos nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, oiga ahora, el Señor, Dios, su Padre, puso sobre él los pecados de todos nosotros. Miren, una verdad reiterada en todas las escrituras es que Dios el Padre hizo morir a su Hijo. ¿Pero por qué? En el Nuevo Testamento claramente lo dice. Y Pablo lo presenta más claramente como el agua. Oiga cómo lo dice Pablo. En su tiempo había un debate entre los judíos y su fe en el único Dios monógama y los griegos filósofos. Y ahora miren cómo Pablo lo pone al lado. Dice, para los judíos
que Cristo fuera crucificado, que el Hijo de Dios fuera crucificado con todo lo que les hice pensar, es un escándalo. En otras palabras, ellos no admitían que su Salvador podía ser el personaje que se veía y que sufriera lo que podía sufrir. No lo admitían. Eso era un escándalo. Para los griegos, una necedad, una locura. Es como decir, y este es el que viene a salvar al mundo. Cuando lo pueden tomar así, cuando lo pueden crucificar, y ese es el Salvador que tú me estás ofreciendo. Y los judíos decían, Cristo es una piedra de tropiezo. Claro que no lo podían aceptar. Ahora, ¿por qué ustedes y yo podemos aceptarlo? ¿Por qué otros lo han podido aceptar en una fe salvadora? Y eso es lo tercero que voy a compartirles. ¿Cuál es el remedio para ese rechazo? Porque óigame bien, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Solamente Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único Salvador. Y si no es en esos términos, nadie será salvo. ¿Cuál es el remedio? ¿Por qué algunos lo han abrazado? A pesar de que no pueden entender esto, a pesar de la apariencia del Salvador. Oiga qué dice aquí. Vamos al versículo base. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha, oiga la hora, revelado el Señor su brazo poderoso? Esa es la respuesta. Solamente creen en Jesucristo, solo abrazan a Jesucristo, solo tienen una fe verdadera aquellos privilegiados a quienes el brazo poderoso de Dios se les ha manifestado. Solamente ellos. La clave es esta. ¿Se ha manifestado el brazo poderoso de Dios en tu vida para que tú creas en este Salvador? Pastor, ¿qué es el brazo poderoso? Si se lo explico rapidito, ya que ustedes me preguntaron. En Isaías, el brazo poderoso es un lenguaje antropomórfico, es decir, la Biblia utiliza muchas veces las manos, los ojos, para hablarnos de Dios. Usa una figura humana que conocemos para hablar de un atributo. Dios es espíritu y Él no tiene manos, no tiene brazos, no tiene ojos, pero para que nosotros lo podamos entender, se nos habla de Dios en esos términos. En ese sentido, el brazo del Señor es una manera de hablar del poder de Dios para salvar. En el libro de Isaías lo encontramos una y otra vez y el tiempo no me permite caminar a través de esto, pero en Isaías 33:2 se habla que el brazo de Dios cada mañana es nuestra salvación. Isaías 40 se habla de su brazo reina por él. Y a final de cuentas, repito, Isaías 52 igual, pero cuando hablamos de el brazo, hablamos del poder, la obra de Dios. Y finalmente en la Escritura, adivinen quién es el brazo. Cristo por su Espíritu. Entonces, en aquellos donde Cristo se manifiesta y se revela y su Espíritu obra, transforma, se manifiesta el brazo del Señor. Ahora déjenme explicarles algo. Nosotros probablemente quisiéramos ver el brazo del Señor en un tiempo de bonanza, porque es el lenguaje. Dios lo ha bendecido. Mira, compró un carro nuevo. Dios lo ha bendecido, se casó. Dios lo ha bendecido, casa nueva. No. Dios no tiene que bendecir así. Oiga ahora, por favor. Muchas veces el brazo de Dios, el poder de Dios, la presencia de Cristo, el llamado del Espíritu nos llega en momentos de escasez, de aflicción y de insuficiencia. Cuando usted llega a un punto y los doctores le dicen no hay nada que hacer, ahí usted puede volverse a la pared y decir, ahora comienza mi Dios. Y miren, ahí es donde el brazo de Dios muchas veces se manifiesta. Cuánto me gusta a mí, cuánto me gusta a mí. Se lo digo fríamente, pero con miedo. Aquellas situaciones de esta vida donde yo no puedo.
no tengo fuerza, no tengo deseo, no tengo esperanza, no tengo recurso. Ahí entonces dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Ahí comienza Dios. Era necesario que Lázaro estuviera muerto. Y no solo muerto, dicen las hermanas cuando Jesús dijo, ¿dónde lo pusieron? El Señor, ¿qué tú quieres? Mira, tiene 4 días ya y estaba descompuesto. Era necesario que estuviera descompuesto para que de alguna manera, desde afuera de la tumba, Jesús le dijera, Lázaro, levántate y ven fuera. Y miren, yo les puedo decir ahora que en ese cadáver putrefacto y maloliente, como lo definieron sus amadas hermanas, cuando la voz de Jesucristo, la voz operativa de Dios lo alcanzó, ahí adentro comenzó una regeneración celular. Y esas células comenzaron a tomar la vida, la misma vida que Dios ordena en el vientre de una madre. Y ahí comenzaron a caminar, la sangre que estaba coagulada y putrefacta, de repente se convirtió en algo líquido. Y el corazón que estaba detenido, de repente comenzó pum, pum, pum. Y los pulmones que estaban duros, de repente el hombre. Y las piernas que estaban paralizadas, como lo que se llama rigor mortis, los muertos se ponen duros. Y esas piedras de repente hicieron así las piernas, clic, clic. Y los ojos que estaban secos, ya sin brillo, se abrieron. Y de alguna manera el muerto se dio cuenta de que el dador de la vida lo había llamado. Y en la oscuridad de esa tumba se levantó. Y quítenle la piedra ahora. Y cuando lo vieron, vivo. Así Cristo salva pecadores. Aleluya. Personas entregadas a los vicios, a la inmoralidad, personas entregadas en separación, en odio, los transforma y los hace según su espíritu. Ese es el mensaje que solamente se puede aceptar por el poder de Dios, el brazo de Dios, porque usted solo no lo va a creer. Pero a veces Dios lo lleva al dolor para que usted se dé cuenta de que lo necesita Él, y ahí clama, Señor, ten misericordia de mí, porque yo no puedo. Señor, ayúdame. Señor, estoy en ansiedad. Ayer en la tarde ustedes saben que mi esposa no está aquí, y ya ustedes saben todo lo demás. Yo le ruego a Dios, Señor, no me la lleve por ahora, porque ahí sí es verdad. Él lo puede hacer si Él quiere, y su gracia será conmigo. Pero me hacía tanta falta ayer en la tarde, que estaba tan ansioso. Hace tiempo yo no me sentía tan ansioso, me sentía culpable, me sentía mal. No quería ver televisión, no quería ver celular, no quería ver a nadie, ni a mí en el espejo. Entonces, como ella está en una boda, digo, tampoco la voy a llamar para molestarla, que siga en lo de ella. Y ahí me acordé de esto. Señor, ten misericordia de mí. Dame la paz tuya que sobrepasa tu entendimiento. Dame contentamiento. Y sin darme cuenta, no solamente el Señor quitó eso de mí, sino que para mi sorpresa me envió un ángel que está tocando el piano. Y comenzó a hacerme cuentos y cosas, y ahí mi corazón se animó. El amor de Cristo nos sostiene. Así como el amor de esa mujer es un alivio para mí, el amor de Cristo es un alivio para el alma en necesidad. Saber, Cristo me ama y yo lo amo. Cristo es especial para mí, mi prioridad. Hudson Taylor fue un hombre de Dios que fundó en la China
la misión al interior de la China. Y este hombre se apasionó tanto en ese ministerio con mucho sufrimiento, que en un momento él dijo: yo me voy a vestir como los chinos. No era nada chino, pero se vistió como ellos para mezclarse más con ellos. Así como Jesús se metió entre la gente, él dijo: yo voy a ser como ellos. Pues cuando él comenzó este ministerio, muchos jóvenes quisieron ser parte de ese ministerio. Pero es interesante que él los llamaba a servir y cuando ellos llegaban le decían: no hay sueldo, es dependiendo de Dios. Aleluya, aleluya. Porque nosotros vivimos tan dependientes del dinero, todo es dinero. No hay sueldo aquí, es como Dios provea. Y venían más jóvenes. Y un día se sentó a hacerles una entrevista. Dijo: ¿por qué ustedes quieren ser misioneros en China? Preguntó a uno. Y él dijo: yo quiero ir porque Cristo nos ha mandado a ir por todo el mundo. Muy bien. Preguntó a otro: ¿por qué quieres ser misionero en China? Oh, porque allá hay millones que perecen sin Cristo. Y al grupo él les dio una sola respuesta, y escúchela bien ahora. Todos estos motivos, por buenos que sean, te fallarán en tiempos de pruebas. En tiempos de tribulaciones, nada de esas cosas te van a servir. E incluso cuando te llegue la muerte, nada de eso te va a servir. Solo hay una cosa, un motivo que te sostendrá en la prueba y en todo sufrimiento: el amor de Cristo. Ese es el sostén. No importa lo que yo esté pasando, Él me ama y Él está conmigo. Ustedes saben que recientemente me nació un nietecito nuevo. Yo estoy feliz con ese niño. Va muy bien, gracias por sus oraciones. Le han ido quitando tubos y cosas. Y en el día de ayer vi una fotografía que me dio envidia y mucha alegría. Él es como de ese tamañito. Y lo pusieron sobre el pecho de su papá. Yo hubiera querido que fuera el pecho mío, pero lo pusieron en el pecho de su papá. ¿Y saben qué? Para nuestra sorpresa, desplegó una inmensa sonrisa. Aunque sin dientes y todo, pero hace. Esa es la sonrisa de los hijos en el seno de su padre. Y esa es la sonrisa de los que creen en Cristo en el seno de su Salvador, aunque estemos en dificultad y aflicción. ¿Es Cristo un tesoro para ti? Si no, pídele a Dios ahora: Señor, muéstrame tu brazo, cámbiame mi corazón. Permite que yo vea a este Salvador, no con la apariencia que el mundo la ve, sino como tú lo ves, que desde el cielo dijiste: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ayúdame a ver a este Salvador que ha sido la atracción de generación tras generación. Ayúdame a amar a Cristo. Ayúdame a amar a Cristo. Inclina tu corazón así delante del Señor en esta hora. Oh Señor, aquí hay personas que quizás con su vida te rechazan. No encuentran tiempo para ti. No encuentran tiempo para leer tu palabra. No encuentran tiempo para venir a adorarte. No encuentran tiempo para orar. Pero tú les envías aflicciones. Y yo te doy gracias por esas aflicciones, porque también las he pasado. Y que esas aflicciones sean ahora un motivo especial para buscarte de todo corazón. Oh Señor, te suplicamos que obres en medio nuestro y ahora hagamos a Cristo nuestro. Por Él te lo pedimos. Amén.